Ya. Un poquito vamos a hablar ahora, más que un tema teórico, la intención es que esto sea un poco más práctico en cuanto a entender cómo deberíamos afrontar nosotros un paciente o un niño que nos llega potencialmente enfermo, potencialmente grave, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque debemos tener en cuenta que el niño enfermo no es muchas veces tan fácil de identificar como podría ser tal vez en el caso de un adulto. ¿Y por qué puede ser esto? Primero porque es difícil evaluar a un niño, ¿no? El niño muchas veces no comprende completamente las circunstancias, el por qué es llevado a un lugar extraño, rodeado de gente que ahora está cubierta con una mascarilla, con una bata azul, que va, lo agarra, lo mueve, lo toca y no entiende estas circunstancias y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a llorar, ¿no? Esto siempre va a depender de la personalidad del niño, pero es una situación que nos va a llevar a reconocer que es difícil evaluar a un niño y poder identificar realmente qué componente nos habla de una alteración y qué componente nos habla simplemente del miedo propio de la circunstancia, ¿no? Asociado a esto está el hecho de que muchas veces el niño, sobre todo los más pequeñitos, no nos van a poder decir realmente qué es lo que sienten, ¿no? Vamos a tener que dejarnos guiar por las impresiones de los padres con respecto a sus hijos y debemos saber interpretarlas adecuadamente, ¿no? Y si bien los signos vitales siempre han sido un parámetro que nos habla del estado fisiológico de una persona, vamos a ver que en el niño tenemos una gran variabilidad, tanto en cada niño de forma individual, que va a variar la frecuencia cardíaca de acuerdo a qué tan angustiado, asustado esté o qué tan tranquilo puede estar, igual que la frecuencia respiratoria, como también la variabilidad que se da conforme va desarrollándose el niño, ¿no? Recordemos que los niños no son adultos pequeños, los niños son individuos que están en desarrollo y por lo tanto su fisiología va a ir cambiando conforme van creciendo y eso nos va a llevar a necesitar ciertos parámetros de acuerdo a la edad para poder ir identificando alteraciones, ¿no? Y otro punto importante que debemos tener en cuenta es que en el niño las enfermedades, si bien la mayoría de causas de consulta suelen ser procesos benignos o procesos autolimitados como las infecciones virales, sí debemos tener en cuenta que aquellas patologías graves pueden progresar rápidamente en el niño y llevarlo a la descompensación rápidamente, ¿no? Si estuvieron presentes en la presentación de la escuelita hace un par de semanas, mencionaba una niña que llega aparentemente despierta, conectada a la emergencia y luego en cuestión de minutos que espera su atención ya cambia el estado de esa niña, a pasar a una niña a estar en un estado grave, ¿no? Y esta progresión puede llevar eventualmente al desarrollo de un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es una cuestión fisiológica y en el niño esto es principalmente llevado por los dos sistemas más importantes, la parte respiratoria y la parte circulatoria, ¿no? Entonces, la mayoría de problemas respiratorios van a iniciar una dificultad respiratoria, que luego va a llevar a una insuficiencia respiratoria y que puede llevar posteriormente el fallo respiratorio a una falla cardiovascular, ¿no? Por otro lado, puede iniciar con un proceso que altere el sistema circulatorio, es decir, que se dé un cuadro de shock y este a su vez llevar a que posteriormente se altere el aspecto respiratorio, igual llevarnos a una insuficiencia cardiopulmonar que eventualmente nos puede llevar al paro cardíaco. Mucho menos frecuentes son aquellos paros cardíacos súbitos, usualmente producidos por arritmias, que se pueden presentar en algunos niños con alteraciones congénitas del ritmo o de las vías de conducción cardíaca, ¿no? Son lo menos frecuente que sí lo hemos visto, sí se nos han presentado, sí, ¿no? Pero lo más frecuente es que esto sea producto de una secuencia de eventos. Y es ahí que surge este grafiquito acá, que quisiera que alguien me diga qué cosa es. Si lo han visto antes o no. Y qué cosa es. ¿No son los eslabones de RCP? No, Ya, cerca. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Son las cadenas de supervivencia
que da Ya. la Academia Americana del Corazón Ya. para pacientes pediátricos, tanto intrahospitalaria como extrahospitalaria. Muy bien, ¿no? Entonces, esto es justamente eso, es cadena de supervivencia. No sería propiamente decir cadena RCP, porque si vemos el RCP es un componente de la cadena, ¿no? ¿Y a qué va esto? A que justamente si yo quiero garantizar la supervivencia de un niño que sufre un evento cardiovascular agudo, como un paro cardiorrespiratorio, tendré yo que tener en cuenta que no solo depende de que yo sepa realizar mis maniobras de reanimación de forma adecuada, es importante, pero no es el único factor que va a influir en la supervivencia de ese niño, sino que esto se remonta mucho más atrás, ¿no? Perdón. A lo que es la parte de reconocimiento. Y acá, este año, con la nueva modificación con la nueva actualización de las guías, ya se diferencia las cadenas intrahospitalarias de extrahospitalarias en el niño, ¿no? Porque hasta el 2015 se habían diferenciado las del adulto, ahora este año ya se diferencian las del niño. Y hablando de en el ambiente extrahospitalario de la prevención y en el ambiente intrahospitalario del reconocimiento y prevención tempranos de eventos que puedan ocurrir. Entonces, lo que yo debo de tener en cuenta que para que yo garantice la supervivencia de mi niño, lo mejor que puedo hacer es prevenir, ¿no? Ver, monitorizar y estar al tanto de que ese niño no se deteriore. De ahí la importancia cuando tenemos a un paciente en emergencia y le damos de alta de explicar claramente los signos de alarma en el lenguaje que el padre mejor los pueda entender, ¿no? No le voy a decir a un padre, si ve que su niño está letárgico, tráigalo a la emergencia. Probablemente el padre no entienda a qué se refiere con letárgico, ¿no? Pero es importante que el padre esté al tanto de reconocer cuando su niño se esté deteriorando y pueda acudir rápidamente a recibir una atención. Y bueno, el aspecto preventivo en general debería de ser algo que se fomente como cultura de salud, ¿no? Y luego los otros eslabones que van desde la activación del sistema de respuesta a emergencias, la RCP de alta calidad, una reanimación avanzada, oportuna y adecuada, los cuidados post-paro cardíaco y el último eslabón que se añadió que está en función de vigilar lo que es la recuperación del paciente, ¿no? La recuperación y la rehabilitación del paciente. Ahora, ¿qué es lo que yo debería tener en cuenta cuando llega un paciente a mi consulta o llega un paciente a la emergencia que me podría indicar que ese paciente está grave? Para hacerlo más práctico, a ver, comenten en el chat qué es lo que verían o qué es lo que les llamaría la atención para poder decir, este paciente parece que está mal. O si alguien quiere hablar, está abierto el, el, el micrófono también, ¿no? Ya, alteración del sensorio, que la piel esté marmórea, que haya compromiso de conciencia, si está despierto, está dormido, el patrón respiratorio, el trastorno del sensorio, la coloración de la piel, si hay distrés respiratorio. Ya. Nadie más. Aspecto general, alteración del patrón respiratorio, el estado de conciencia. Ya. Muy bien. Entonces, si analizamos lo que han planteado en el chat, que son aspectos que me van a hacer tiraje, hundimiento de ojos, que me hacen pensar en que me indica que un niño está grave, podríamos agruparlos en tres aspectos que van a ser. Por un lado, lo que han mencionado varios, de la alteración del sensorio, de la alteración del aspecto general del paciente. Lo otro, aquello que está justamente en relación con esos dos grandes sistemas que mencionábamos al inicio, que son, por así decirlo, las vías fisiopatológicas finales, ¿no? La parte respiratoria y la parte circulatoria, ¿no? Que van a, yo las voy a poder identificar de distintas formas, de las cosas que han mencionado, la presencia de estrés, de tiraje, el hundimiento de los ojos, el color de la piel, que esté marmórea, que esté cianótica, pálida, ¿no? Entonces,
ya para el año 2000, perdón. Antes de hablar de la herramienta, es otro detalle que quería mencionarles es en cuanto a diagnóstico y categorización. Estamos acostumbrados, porque así nos forman, a plantear nuestra anamnesis y nuestro examen físico y nuestro razonamiento clínico a ir a un diagnóstico, ¿no? Es decir, a encontrar una etiología. Y esto sí va a ser nuestro objetivo final, encontrar la etiología de qué llevó al paciente al estado en el cual me llega a mí a solicitar atención, ¿no? Para poder en función de eso decidir cómo lo voy a tratar, ¿no? Dar un tratamiento etiológico. Lo que yo debo tener en cuenta es que en emergencia no siempre yo voy a tener, y esto sí es específico de emergencia o de la atención de urgencias, no siempre yo voy a tener la posibilidad de encontrar un diagnóstico desde un inicio. Entonces, yo a la par que voy haciendo mi razonamiento diagnóstico, debo hacer un enfoque también de categorización que va básicamente a identificar problemas, ¿no? Entonces, yo identifico problemas para tomar decisiones, para poder estabilizar a mi paciente, ¿no? Y esto va en cierta medida a la par. Es decir, yo tengo un paciente e identificaré que está en shock y actuaré en función de que está en shock. Puede que no sepa qué shock es, puede que no sepa si es hipovolémico, si es séptico, si es cardiogénico en un inicio, pero sí iré tomando acciones para tratar de compensar al paciente y esto mediante un sistema de evaluación constante, ¿no? Entonces, yo tengo que evaluar a mi paciente, identificar el problema e intervenir para solucionar ese problema y luego volver a evaluar y luego volver el problema que identifique, el problema sobre el que intervengo. Y debo tener esto en mente cuando yo atiendo a un paciente que está grave, ¿no? Entonces, vamos ahorita a hablar básicamente de la parte de evaluación y vamos a ver a grosso modo estos aspectos de evaluación primaria y secundaria, pero antes vamos a ver esta herramienta, que es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Por ahí lo habrán escuchado. Es una herramienta que en realidad la Academia Americana de Pediatría lo planteó allá por el año 2000 y estaba enfocado inicialmente en un manejo prehospitalario. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo decía, ¿cómo yo puedo hacer que mis paramédicos, que son usualmente profesionales no médicos, es profesional sanitario no médico, puedan darme información cuando están trayendo a un niño enfermo, ¿no? Entonces, justamente evaluaron cuáles eran los aspectos que más influían para poder determinar que un niño estaba grave. Consideren que el ambiente prehospitalario es un ambiente de pocos recursos y donde no se van a hacer muchas intervenciones. Y determinaron que eran estos tres aspectos, la apariencia, el esfuerzo respiratorio y la circulación manifestada con la coloración de la piel, los que eran más resaltantes para identificar a un paciente grave, ¿no? Y esto nos llevaba básicamente, ojo, a no hacer un diagnóstico, lo que mencionaba anteriormente. Esto se iba para hacer una categorización y una categorización de índole más fisiopatológica que propiamente etiológica, ¿no? En cierta medida esto lo podríamos comparar con el llamado ojo clínico, ¿no? Que seguro muchas veces ustedes como estudiantes habrán visto o ya los residentes de segundo y tercer año se habrán dado cuenta que hay circunstancias en las cuales a veces ven un paciente y dicen, ese paciente no luce bien, ¿no? Algo más tiene o algo no está yendo bien con ese niño, ¿no? Y este ojo clínico que es muy subjetivo, que surge mucho de la experiencia, en cierta medida se puede objetivizar con esta herramienta, ¿no? Que hay que tener en cuenta que está estructurada para que se fundamente en ver y escuchar sin ningún uso de ningún dispositivo. No, acá no vamos a auscultar, acá no vamos a saturar, acá no vamos a hacer ninguna otra maniobra más allá de ver y escuchar al paciente. Y por eso algunos autores mencionan que es una evaluación a través de la habitación, es decir, que esto yo lo empiezo a evaluar desde que el paciente entra por la puerta y yo voy viendo cómo va llegando y voy identificando si hay alteración de alguno de estos de forma evidente, ¿no?
lo que mencionan es de que se debería de realizar o aplicar en aproximadamente 30 segundos. En 30 segundos yo debo de haber identificado cuál es la categoría fisiopatológica en la cual se encuentra mi paciente para yo poder tomar una decisión en cuanto a qué voy a intervenir, ¿no? Entonces, existe hasta un orden específico. Se menciona que primero deberíamos evaluar la apariencia, y la apariencia o estado general va a hablar de una aproximación a cómo funciona el sistema nervioso o cómo está funcionando el sistema nervioso central de este niño. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la apariencia va a estar muy ligada al contexto y a las características del niño. Es decir, yo no lo voy a evaluar igual en un lactante que en un preescolar que en un adolescente, ¿no? Va a ser diferente la evaluación, ¿no? Y muy importante para yo poder valorarla, y es ahí el hecho de que yo no debo de tocar al paciente en esta etapa, es ver cómo ese paciente interactúa con las personas que lo traen, que son sus cuidadores, usualmente los padres. Porque mencionábamos previamente que el niño puede estar asustado porque un extraño que está disfrazado o envuelto en todos los equipos de protección personal lo esté agarrando, va a interactuar diferente de si es que está cargado por su madre o por su padre, ¿no? Y las características que yo debería evaluar son el tono, y esto lo puedo ver normalmente que el niño se mueve espontáneamente, se va a resistir al examen el niño, se va a sentar o se va a parar de acuerdo a la edad que tenga, cómo interactúa, sobre todo con el cuidador, cómo interactúa con los objetos. Esto es más, se puede utilizar cuando tal vez trabajamos en consulta externa. A veces uno puede tener algunos juguetes en el consultorio y puedo también ver, o con los objetos de análisis como el estetoscopio. La consolabilidad, muy importante, es decir, perdón, el hecho de que si es que ese paciente puede estar algo irritado o fastidiado a la hora que yo lo examino, pero si es que se llega a calmar y se llega a consolar estando con el cuidador. La mirada, la capacidad de hacer contacto visual, tanto con el que lo examina como el cuidador, y cómo está su habla o el llanto. De acuerdo a la edad, valoraré el habla o el llanto para ver si es que es apropiado para su edad, ¿no? En lo que respecta a trabajo respiratorio, creo que ya todos los conocemos. Básicamente está en función de identificar signos de dificultad respiratoria, como son las retracciones, como puede ser el aleteo nasal, pero también debo de escuchar ruidos anormales, y estamos hablando ahorita todavía sin estetoscopio, ¿no? Como podría ser la presencia de un ronquido, de un estridor, o incluso el escuchar sibilantes sin la necesidad de estetoscopio, ya me va dando información sobre qué podría estar afectado y de que hay una afectación del trabajo respiratorio, ¿no? Otra cosa importante es la posición que el niño pueda adquirir para, si es que el niño se acomoda en una posición específica para poder estar más tranquilo, respirar más tranquilo. Alguna vez hemos tenido pacientes con derrames de todo un pulmón y que curiosamente se echaban sobre ese lado para poder respirar mejor con el pulmón que tenían libre, ¿no? Entonces, estas posiciones anormales también me pueden dar información a mí, ¿no? Y en tercer lugar, la parte de evaluación de la circulación a la piel, que se valora mediante el color, ¿no? Y en el color, muy bien mencionaban por ahí en el chat la coloración marmórea, que es un signo de hipoperfusión, aunque siempre tendré que verlo en el contexto del niño también. Hay que tener en cuenta que los pacientes, digamos, los niños con síndrome de Down, pueden tener una piel más fina y mostrar una apariencia reticulada sin ser esta patológica. O también a veces cuando hay variaciones de la temperatura, el paciente que está febril y entra en un proceso de disminución de la fiebre puede también hacer un patrón moteado en la piel, ¿no? La presencia de cianosis, la presencia de palidez. Siempre acá hay que tener en cuenta que hay distintas calidades de palidez, ¿no? Esto ya es un poquito más dado de la experiencia, de que van a ir identificando aquel niño que es pálido por una anemia o por un problema hematológico, de aquel niño que es pálido por un problema de hipoperfusión, que suele ser una palidez más grisácea, ¿no?
igual que la cianosis, ¿no? Tener en cuenta de que si tenemos un paciente con hipoperfusión, puede presentar cianosis, pero principalmente en zonas distales inicialmente. Ya cuando esto es más avanzado, sí puede ser una cianosis generalizada. Pero todo esto, de primera instancia, yo lo voy a valorar solo como normal o anormal, o estable o inestable, ¿no? Es decir, todas estas características que hemos mencionado no es para que yo las describa cada uno al detalle, sino debería de decir si está normal o anormal. Y en función de eso, vamos a poder determinar una impresión general de una característica fisiopatológica, ¿no? Entonces, si todo estuviera normal, la apariencia, la respiración, la circulación, yo hablo de un triángulo de evaluación pediátrica estable o normal, ¿no? Es decir, que ese niño no aparenta gravedad en el momento y seguirá una atención habitual, ¿no? Si es que lo que se altera es la apariencia nomás, recordando que esto está muy en relación con el sistema nervioso central, vamos a hablar de una disfunción neurológica, una alteración del sistema nervioso central, que también podría ser tanto de causa propiamente neurológica como de causa metabólica, ¿no? Si se afecta solo la respiración, hablaremos que hay una dificultad respiratoria, y cuando ya la afectación de la respiración lleva a una alteración de la apariencia, hablaremos que hay un fracaso o fallo respiratorio o insuficiencia respiratoria. Ojo, acuérdense que esto no es diagnóstico, esto es categorización, ¿no? No puedo hablar yo de una insuficiencia respiratoria como diagnóstico porque eso se va a diagnosticar mediante ¿qué examen? ¿Quién lo dice? El haga. Gasometría, Con doctor. una gasometría es que yo voy a determinar el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que tiene sus parámetros. Pero yo puedo hacer una categorización que me va a servir a mí para tomar una decisión en cuanto a dónde voy a manejar, ¿no? Mientras que un niño con distrés respiratoria todavía lo podría manejar en un tópico de emergencia, probablemente un niño en una categoría de fracaso o fallo respiratorio lo tendría que trasladar al área de trauma shock, ¿no? Cuando vamos a la parte de circulación, si esta está anormal de forma aislada, hablaremos de un shock compensado, y cuando ya se afecta la apariencia, ya hablaremos de un shock descompensado, que esto me puede hablar de que significa que está con una mayor afectación, ¿no? Y en el caso de que los tres aspectos estén afectados, yo ya puedo hablar de un probable fracaso cardiopulmonar que me va a llevar eventualmente a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces esto definitivamente habla de mayor gravedad, ¿no? Entonces, a esto va esta herramienta, a tratar de identificar y generar categorías sobre las cuales yo pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué diré? Si tiene un triángulo de evaluación pediátrica estable, seguiré mi atención habitual, ¿no? Lo veré en consultorio, haré mi anamnesis completa, lo examinaré y tomaré una decisión de acuerdo a la probable etiología que identifique. Pero en cambio, si es que tengo un paciente con dificultad respiratoria, no, ya tendré que tomar acciones en cuanto a ofrecer oxígeno, aspirar secreciones si fuese necesario, y ya de acuerdo a si escucho, digamos, sibilancias, le daré salbutamol, ¿no? O solicitaré los exámenes que sean correspondientes, ¿no? En el caso ya de un fallo respiratorio, probablemente requiera ya un soporte mayor, sea una ventilación con bolsa máscara, o valorar ya el uso de una vía aérea avanzada o la extracción de un cuerpo extraño, dependiendo de lo que el paciente necesite, pero ya voy preparándome a que voy a necesitar dar un soporte mayor, ¿no? En el caso de un shock, si yo tengo un paciente que tiene signos de hipoperfusión, yo ya debo darme la idea de que debo de adquirir un acceso vascular y iniciar resucitación con fluidos, ¿no? Y si eso está ya en un caso de un shock descompensado, ya tendré incluso que valorar la necesidad de usar vasopresores, ¿no? Ya esto desde los 30 primeros segundos que voy viendo el paciente, ya puedo ir pensando en lo que puede ser necesario, ¿no? Esto lo confirmaremos con las siguientes evaluaciones. Si es una alteración del sistema nervioso central o un problema metabólico, probablemente tendré que ir a buscar estas etiologías y dar el soporte de acuerdo a lo que sea necesario, ¿no? Tendré que monitorizar oxigenación y ya en mi evaluación siguiente valorar el escala de Glasgow para determinar la necesidad de un control avanzado de la vía aérea o no, ¿no? Y en el caso de fallo cardiopulmonar, lo primero que vamos a tener que identificar es si este paciente no está entrando en un paro, en cuyo caso voy a hacer RCP, no voy a hacer maniobras de reanimación.
y si no, tendré que tratar y manejarlo de acuerdo a lo que encuentre en el paciente en lo que sigue mi evaluación, ¿no? Entonces, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ok, entonces vamos a practicar un poquito. Y vamos a ver unos videos. Algunos ya han visto estos videos, porque en realidad son los que tengo en la base de datos y ya lo han visto. Pero si no, vamos a ver. Muy bien. Con respecto a este paciente, la mayoría, bueno, de los que votaron, un 71% hablan de una alteración del sistema nervioso, un 13% de dificultad respiratoria, y ya de ahí un menor porcentaje lo mencionan los otros, ¿no? Entonces, lo que decíamos, vemos la apariencia. La apariencia del paciente está inicialmente aparentemente dormido, pero luego empieza con fases dolorosa. No es la actividad normal que veríamos en un niño, que ojo, es un niño ya grande, ¿no? Alrededor de 10 años, ¿no? E incluso hemos visto dos y acá vemos claramente de que no es, se queja y no llega a abrir los ojos, no llega a interactuar con las personas que están alrededor, ¿no? Entonces, claramente es una apariencia alterada, ¿no? No hay una consolabilidad adecuada, no hay una interacción adecuada con el medio, ¿no? Y ahora, la parte respiratoria, en realidad no se ve que tenga esfuerzo respiratorio incrementado, no impresiona taquipneico, no impresiona que use músculos accesorios, no se ve, no se escucha que hubiera ruidos anormales como ronquido, estridor o algún otro. Entonces, la parte respiratoria está estable, está normal, ¿no? Y lo otro que en circulatorio, si bien es un poco más difícil verlo en el video, pero en realidad no pareciera haber una cutis moteada, es un color normal, tal vez algo de palidez, pero no es esa palidez grisácea que les mencionaba del paciente que tiene un cuadro de hipoperfusión, ¿no? Entonces solo tendría alterada mi apariencia, entonces estaría dentro de una disfunción neurológica, ¿no? Un probable problema sistémico. Y en este caso, el específico de este niño fue un caso de tétanos, ¿no? Uno de los pocos casos que se ven ahora, pero era un tétanos, un niño que no había recibido sus vacunas completas y solía jugar en el jardín descalzo, en provincia, y y bueno, por eso estaba con estos episodios justamente, no el opistótonos clásico, pero sí episodios de tetania que le producían dolor, ¿no? Muy bien, otro caso, también de la emergencia. Ya.
Un segundo. ¿Está bien? ¿Quieren verlo de nuevo? ¿O pasamos a la votación? Bueno, iniciaremos la votación. Voy a poner de nuevo. Un resultado empatado entre insuficiencia respiratoria y dificultad respiratoria, ¿no? Y ya menor porcentaje fallo cardiopulmonar, shock. Y acá había una respuesta trampa, shock séptico, porque no corresponde acá para nada para lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Porque estamos hablando de triángulo de evaluación pediátrica. Shock séptico va más a un diagnóstico patológico o etiológico, ¿no? En cuanto a una patología. Y acuérdense que ahorita estamos categorizando a los pacientes, ¿no? Ok, entonces, veamos al chiquito. En realidad, lo que predomina es la dificultad respiratoria, ¿no? Tenemos el uso de músculos accesorios y tenemos también quejido, que es un ruido respiratorio normal, ¿no? Y se entiende la dificultad. Hay que tener en cuenta que esto no es algo tan a rajatabla, pero es cierto de que la apariencia general de este paciente, uno podría decir que está normal porque sí hay interacción en cuanto a la respuesta, pero sin embargo no está en la interacción que yo esperaría en un paciente normal de esta edad, ¿no? Es cierto que mueve las piernas, está sujetado el niño, pero igual no es que, digamos, mueva la cabeza, no es que se conecte viendo a los demás. Sí hay cierta afectación de la apariencia, entonces podríamos hablar de que estaría en una categoría más de insuficiencia respiratoria, ¿no? Ahora, incluso alguien podría decir que hay cierto grado de piel reticulada y eso es cierto. ¿Y por qué se da esto? Porque recuerden que cuando hay afectación respiratoria marcada en insuficiencia respiratoria, se va a ver afectado el plano circulatorio. De ahí que la causa principal de paro cardíaco en pediatría sea un paro respiratorio, ¿no? Y también puede darse lo contrario. En un paciente muy hipoperfundido, yo voy a ver signos de dificultad respiratoria porque ya está aplicándose mecanismos compensatorios, ¿no? Pero lo que predomina en este paciente definitivamente es la parte respiratoria, ¿no? Aparte de que recordemos que este paciente está febril, entonces podría ser también que esta apariencia algo reticulada sea por la fiebre, ¿no? Y el último caso, sí es tomado del internet. Un lactante de 3 meses se los traen, el típico lactante que viene envuelto en 20 mantas y cuando lo destapan ven esto. Ya, muy bien. A ver, veamos. Entonces, resultados, un 38% fallo cardiopulmonar y un 23% entre shock descompensado e insuficiencia respiratoria. Ya estamos bastante bien. Analicemos el paciente. Otra vez, chicos, atentos, ¿no? Lo que mencioné era anterior. Shock séptico acá está para confundir. Entonces, tengo un paciente que veo primero su apariencia. Es un niño que no está reaccionando, no se mueve, que en un lactante yo esperaría que se mueva frente a los ruidos, al sonido, todo lo que se escucha alrededor, que haga algún gesto y no lo hace, ¿no? Simplemente parece que no está conectado para nada, una apariencia alterada, ¿no? Y la parte respiratoria, y acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos viendo tal vez signos evidentes de dificultad respiratoria, sino estamos viendo un patrón respiratorio anormal, ¿no?
¿Qué tipo de patrón respiratorio está presentando este paciente? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se lanza a decir qué tipo de patrón respiratorio está presentando este paciente? Perdón. Vamos chicos, ¿alguien? ¿Qué patrón respiratorio tiene este paciente? Puede ser tipo chain stock, doctor. No tanto, acuérdate que el chain stocks es una respiración que va aumentando en frecuencia e intensidad, luego baja, perdón, frecuencia y profundidad y luego baja, ¿no? Jadeante. Eco, ¿no? Es una respiración jadeante, una respiración agónica, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que es un patrón completamente anormal, ¿no? Entonces, respiratorio está normal. Y en la parte circulatoria, si bien es difícil en el video, en realidad está algo cianótico, ¿no? Y algo pálido, justamente esta palidez grisácea que les mencionaba, ¿no? Entonces, esto sí me llevaría a pensar en un fallo cardiopulmonar como categorización. Y entonces, ahora yo les hago una pregunta. Les llega este paciente a la emergencia. Llega así, envuelto con todas las mantas, lo destapan, lo ven con esa respiración, lo pasan a tópico, lo terminan a destapar. ¿Qué debería ser lo siguiente que deberían realizar en el caso de este paciente? La siguiente acción inmediata podría ser, a ver, en el chat han puesto BPP, dice Cintia, ¿alguien más? Verificar latidos, doctor. Giacomo Abdón. Se le puede colocar el estetoscopio. Ya, es lo ideal. ¿Alguien Ah, tiene pues, otra no, doctor, opción? como es bastante, se le puede tomar el pulso en la zona braquial. Ya, exacto. Hay que tener en cuenta que un paciente que yo lo categorizo como un fallo cardiopulmonar, más aún con este patrón respiratorio jadeante o gasping, yo debería considerar la posibilidad que sea un paro cardiorrespiratorio ya, ¿no? Por más de que tenga este patrón anormal, puede estar en paro cardíaco. Entonces, lo primero que debería hacer es verificar pulso, ¿no? Acuérdense que es más importante verificar el pulso que escuchar latidos, también por el tiempo que va a demorar. A veces hemos tenido problemas tratando de escucharle, no sabemos si realmente hay latido o hay un latido, no hay un latido. El pulso puede ser un poco más fidedigno para poder determinar eso, porque esto va a cambiar, ¿no? Si yo tengo pulso, como bien mencionaba Cintia, le daré ventilación asistida, ¿no? Le administraré oxígeno con una bolsa autoinflable. Pero si es que no tiene pulso, lo que debo hacer de inmediato es iniciar compresiones, ¿no? Y continuar con todo el proceso de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, un poquito este paciente puede mostrar cómo se unen los algoritmos del soporte avanzado con el soporte básico, ¿no? Que es en el paciente que se presenta así. El paciente que no responde, que tiene una respiración anormal o no respira, que yo veré si tiene pulso, determinaré si está en paro respiratorio o paro cardíaco y iniciaré las maniobras que sean necesarias, ¿no? Muy bien, entonces, para dar unas pinceladas básicamente sobre lo que es ya el resto de la evaluación del paciente grave, el paciente pediátrico grave. Nos pasamos la primera parte de evaluación general y luego vamos a pasar a lo que es la evaluación primaria y la evaluación secundaria. La evaluación primaria va dirigida específicamente a identificar los probables o los potenciales problemas que me puedan afectar la vida, mientras que la evaluación secundaria ya va a hacer una historia y un examen más completo para identificar la etiología y poder determinar la causa del estado en el cual está el paciente, ¿no? Y la evaluación terciaria son los exámenes auxiliares que me van a ayudar a completar este proceso diagnóstico, ¿no? Normalmente, de acuerdo a mi evaluación primaria, yo podré nuevamente categorizar ya dependiendo de si tengo
la parte respiratoria o la parte circulatoria afectada, y ya podré ir planteando después de mi evaluación primaria cuál es la causa de esta. Si bien en el triángulo de evaluación pediátrica hablaba de dificultad respiratoria, ya con mi evaluación primaria, donde sí voy a examinar al paciente, podré determinar si es una obstrucción de vía aérea alta, si es de vía aérea baja, si es problema parenquimal o si es que es una alteración del control de la respiración. Igual en la parte circulatoria, si es que yo decía que estaba frente, digamos, a un shock descompensado, ya con mi evaluación primaria, después de examinar, podré tener una mejor visión de si se puede tratar de un hipovolémico, un distributivo, un cardiogénico o un obstructivo, ¿no? Y ya en casos de fallo cardiorrespiratorio ya deberíamos de identificar, por un lado, si está en paro cardiorrespiratorio, para iniciar maniobras de reanimación, o ir también identificando cuáles pueden ser las potenciales causas y actuar sobre ellas, ¿no? Otra vez recordar esto, evalúo, identifico un problema, intervengo para solucionarlo y vuelvo a reevaluar a mi paciente, ¿no? Y estas son la parte de lo que evalúa la evaluación primaria, el clásico ABCDE, que es A de vía aérea, B de buena respiración, C de circulación, D de discapacidad, que va enfocada al desorden neurológico, y E la de exposición, que implica un examen sin ropa, es decir, hay que desvestir completamente al paciente. No nos olvidemos de esto, porque digamos, bueno, una anécdota que me pasó a mí cuando recién iniciaba como asistente, es un paciente que, de hecho, ya lo habíamos visto varios médicos, con un cuadro sospechoso de obstrucción intestinal. De hecho, ya lo había visto algún cirujano, ya había dicho que no le parecía, que todavía era para manejo médico, que era un ilioséptico, y hasta que en una de las evaluaciones a alguien se le ocurrió, hablando de un paciente ya hospitalizado, se le ocurrió abrir el pañal. Y abriendo el pañal encontraron una hernia inguinal que estaba encarcerada y era la causa de la obstrucción intestinal, ¿no? Y la habían visto pediatras, la habían visto cirujanos y no habían abierto el pañal. Entonces, muy importante exponer al paciente cuando tengo un paciente grave, ¿no? En la evaluación primaria ya vamos a irnos un poquito a determinar los signos vitales. Es muy importante tener en cuenta que van a haber rangos de acuerdo a las edades, ¿no? En cuanto a los lactantes, a los recién nacidos, a los lactantes menores, a los preescolares, los adolescentes van a tener distintos rangos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Normalmente nos guiamos o tenemos en la mente un parámetro, siempre igual es importante tener por ahí una ayuda a memoria, una tarjeta o algo para poder tener claro mejor los parámetros de acuerdo a la referencia que tomemos. Como sabemos, estos son parámetros que tienen distintas referencias, ¿no? Esta es la de PALS, la OMS, si recuerdan, las guías de neumonía hablan de otros valores para hablar de taquipnia en lo que es frecuencia respiratoria, pero lo que sí quería resaltar es esto en lo que es la límite inferior, es decir, el percentil 5 de la presión sistólica en niños. Y esta es una fórmula que, si bien puede tener sus imprecisiones, porque recordemos que la presión arterial va a depender de la edad y de la talla del paciente, igual para el abordaje de un paciente grave sí me va a servir, ¿no? Entonces, yo voy a tener que es la presión arterial sistólica, acá falta poner, en neonatos es hasta 60 miligramos 60 milímetros de mercurio, el percentil 5 de presión arterial sistólica. En niños hasta el año es 70 milímetros de mercurio, el percentil 5 de presión arterial sistólica, y de 1 año a 10 años es 70 más el doble de la edad, lo cual me determina el percentil 5 de la presión arterial sistólica. Es decir, si tengo un niño de 5 años, mi percentil 5 será 80 milímetros de mercurio, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de presión arterial sistólica, no presión arterial media, ¿no? Y a partir de los 10 años se considera que el percentil 5 es 90 milímetros de mercurio, ¿no? Prácticamente como en el adulto. Y este dato debemos tenerlo en cuenta justamente cuando evaluamos al paciente que llega grave a la emergencia, porque en ese momento no vamos a estar calculando percentil de talla ni estar buscando tablas, porque nos va a consumir tiempo, ¿no? Esto nos ayuda a tomar decisiones prontas. Tener en cuenta qué cosas pueden estar alteradas en los distintos aspectos de la evaluación primaria, que hay una obstrucción de la vía aérea,
grave, una obstrucción completa. Acuérdense que el manejo de la vía aérea empieza con, ¿qué cosa? ¿Qué maniobra es la primera que debo utilizar para manejar la vía aérea de cualquier paciente? ¿Alguien? ¿Alguien? Chicos, ¿qué es lo primero que debo hacer para asegurar la vía aérea de un paciente? O en el chat si quieren escriban o hablen. Janet, Adecuar ¿quieres? ¿cómo se llama? La posición del cuello, hiperextendiendo, Ya. ajá, y haciendo de alguna manera tampoco tanto si hay un problema de traumatismo, ¿no? Pero, Exacto. En el chat también están poniendo, lo primero es posición, ¿no? Justamente anoche tuvimos un paciente, ahora en la madrugada, en realidad, un paciente que llegó convulsionando y de repente marcaba saturación en 88%, ¿no? Pero estaba con la cabeza deflexionada, lo acomodamos, extendimos la cabeza y la saturación subió hasta 100%, ¿no? Entonces, el primer aspecto va a ser la posición, ¿no? Y como mencionaba Janet, va a depender mucho del paciente con el que estemos tratando. En los neonatos, acuérdense que, o en los lactantes pequeños, no es hiperextensión, porque tienen una occipucio prominente y lo que se debe de buscar es una posición de olfateo, ¿no? A diferencia del adolescente o del adulto, donde sí tengo que hiperextender el cuello para poder aperturar la vía aérea, ¿no? Con la maniobra frente mentón. En la parte respiratoria, bueno, evaluaré y veré cómo está el trabajo respiratorio, si es que hay apnea, si es que hay un patrón respiratorio normal, si es que hay signos de obstrucción de vía aérea alta, vía aérea baja. En la parte de circulación, veré cómo están los pulsos, la perfusión, la presión arterial, la bradicardia. Me olvidaba, ya en aspectos de ABCD sí valoraré mucho la saturación, ¿no? Que está dentro de la parte respiratoria. En la discapacidad veré lo que es la respuesta a los estímulos en cuanto al estado de conciencia, y acá utilizaremos las escalas, ¿no? Una escala que es un poco más fácil de aplicar en el momento de la emergencia podría ser la escala ABDI, que básicamente son las siglas de alerta, la voz, dolor e inconsciente, ¿no? Es decir, si mi paciente está alerta es una escala A, si mi paciente se despierta al llamado con la voz es una escala B, si es que es si se despierta el dolor es un D, y se despierta, y si es que no despierta con nada está inconsciente, es un I. No, esta escala es práctica en cuanto a la evaluación inicial, pero es cierto de que si yo quiero hacer un monitoreo más preciso y sobre todo un seguimiento, Glasgow va a ser una escala que me va a servir y me va a dar mucha más información. Y el examen sin ropa, que tengo que ver la presencia de, como mencionábamos, lesiones, si hay petequias, si es que hay otros signos de hipoperfusión, si es que hay distensión abdominal, como les comentaba el caso del paciente de la obstrucción intestinal por una hernia encarcerada, ¿no? O si hubiera, digamos, acuérdense, ¿no? Signos clásicos, ¿no? El signo de Cullen, el Gray Turner, en pancreatitis severas, son signos también que pueden orientar, ¿no? Eso va en la parte de examen sin ropa. En lo que respecta a evaluación secundaria, nos vamos a hacer historia clínica y es importante que tengan en mente, es un poco difícil cambiar los formatos. En otros hospitales, en otras partes del mundo, utilizan esta estructura de historia clínica para ser más ordenados en la atención de emergencia, ¿no? Que es la mnemotecnia SAMPLE, que es signos y síntomas, alergias, medicación, previa historia clínica, líquidos y última comida, y los eventos que llevaron al paciente, ¿no? Entonces, es importante que tengan esto en mente en cuanto a qué preguntar en el momento de la emergencia, ¿no? Para priorizar, ¿no? Entonces, ¿por qué viene? ¿Qué síntomas tuvo? ¿Qué signos notó el familiar? Si es alérgico, muy importante. Si es que usa alguna medicación. Si es que enfermedades ha tenido previamente el paciente, buscando sobre todo enfermedades de relevancia para la patología por la cual viene mi paciente, si ha habido cirugías previas, si es importante el estado de vacunación, sobre todo con respecto a las enfermedades infecciosas, cuándo ha sido la última ingesta de líquidos y comidas. Esto importante para poder valorar también en caso el paciente requiriera algún procedimiento o algún tipo de sedación, los riesgos que esto implica.
Y muy importante los eventos que llevaron a que se diera el proceso actual, ¿no? O sea, siempre preguntar qué estuvo pasando antes de que el paciente se pusiera mal, para poder identificar si hay algún factor predisponente, ¿no? Y qué es lo que hizo el padre, si es que le dio algo, le dio hizo alguna maniobra, o si es que lo llevó a verse en otro lado. Pueden ser cosas que pueden ocurrir y que pueden complicar la situación del niño, ¿no? Y bueno, eso básicamente. Les voy a pasar un link ahora para que vean un video. Es un video de la AJA en el cual he insertado unas cuantas preguntas, un poquito para, como haciendo una comprensión de lo que se va viendo en el video, donde se aborda un poquito más en extenso este aspecto de la evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿no? Lo importante para mí que se vayan de esta charla es, primero que nada, lo importante que es ver al paciente, ver, observar, escuchar cómo llega ese paciente, ¿no? Y en función de eso actuar, ¿no? Ha pasado, he visto en algún caso que llega un paciente con dificultad respiratoria marcada o incluso ya con alteración del sensorio, o sea, una potencial insuficiencia respiratoria, un potencial shock, que están esperando a completar la ficha para comunicarlo al asistente, ¿no? Y eso no debería ser. Si yo veo algo alterado, o comunico, o tomo la acción, lo paso a tópico, lo que sea necesario, ¿no? Y la parte administrativa, recuerden que en emergencia es secundario. Es importante porque tiene un componente legal, pero es algo secundario. Primero va a ser la atención del niño, ¿no? Y ver al paciente tiene que estar de la mano con el contexto, ¿no? No es lo mismo cómo interactúa o cómo se presenta un lactante que cómo se presenta un adolescente. Van a ser diferentes, ¿no? Hay que ser ordenados para priorizar problemas y en eso ayuda el ABCDE, ¿no? Porque yo puedo tener un paciente con broncoespasmo que le estoy poniendo inhalador de salbutamol, le estoy poniendo sulfato de magnesio, todo lo que quieran, pero si es que no me percato que su vía aérea está obstruida, ya sea por secreciones o porque está mal posicionado, probablemente no haya una mejoría evidente o la mejoría no sea la que esperamos, ¿no? Y recordar que es evalúo al paciente, identifico problemas e intervengo sobre ellos y vuelvo a evaluar al paciente, ¿no? Esto es una cuestión cíclica para poder, hasta que mi paciente esté estabilizado, ¿no? Y para ello necesito un monitoreo continuo. Y esta frase que siempre me gusta poner al final de esta charla es la de que la ansiedad parental, si bien muchas veces hemos tenido padres que a veces son, podemos decir, demasiado ansiosos o demasiado aprensivos, nunca deberíamos de tomarla o de ignorarla, ¿no? Porque a las finales el padre es el que conoce a su niño. Y si es que el padre te dice, doctor, yo veo algo raro, debemos de darnos el tiempo de evaluar a ese niño lo más minuciosamente que podamos, de acuerdo a las circunstancias, para poder decirle con calma de que sí, no hay nada, o puede que sí haya algo y tomaré alguna acción, ya sea de monitoreo, de algún examen auxiliar, o lo que fuese necesario. No sé si hay alguna pregunta.